Gracias, Señor. Pueden tomar sus asientos. No es fácil en nuestra humanidad, pero es hermoso en el Espíritu contemplarlo y mirar su hermosura. No sé lo que estará pasando ahora en vos. Yo solo apenas puedo saber algo de lo que está pasando en mí. Y es algo hermoso. He estado en unos días luchando mucho en el buen sentido con lo que quiero impartir hoy. Solo mi esposa lo sabe. Es una palabra muy conocida. Estamos muy agradecidos a Dios de poder estar acá, de conocer tanta gente linda y de tener hoy el privilegio y el gozo de poder estar parado acá. Una vez el apóstol dijo que él quería cebarle mate a los que predicaban. Bueno, yo quería calentar el agua y dársela a los que ceban mate al que predicaba. No es nuestro interés estar acá para predicar, somos uno más como ustedes, que nuestro anhelo y deseo es conocerlo, escuchar y ver cada día más de todo lo que Dios nos está mostrando como iglesia, como cuerpo. Y estamos en un tiempo muy maravilloso de parte de Dios. Y ojalá que esta generación lo pueda capturar y no solamente tenerlo como un conocimiento, sino llevarlo como un conocimiento revelado a esta generación que tiene un hambre y una sed de la verdad. Estamos parados hoy en una plataforma y en un escenario de tanta verdad, de tanta gracia, pero eso no nos hace devaluarla, sino al contrario. Como decía el apóstol estos días, he sentido una palabra muy fuerte en mi espíritu y es la responsabilidad. Solo los que entienden esta palabra responsabilidad son los que hoy están siendo realmente conmovidos por el cielo, conmovidos por esta verdad, porque no estamos para perder el tiempo, sino que estamos para aprovechar este tiempo que Dios nos ha regalado para que esta verdad se siga trasladando y siga corriendo a todo lugar. No seremos unos idiotas más que estaremos deteniéndonos, frenándonos en nuestros caprichos, en nuestros deseos personales, en nuestra vanagloria, en glorias personales de levantar lo que hemos hecho, nuestros logros, sino solamente que el nombre del Señor sea exaltado, que el nombre del Señor sea glorificado y que Él sea conocido en todos los lugares, en los lugares más perdidos de nuestra tierra, en lugares a veces donde no hay nadie, pero claman por alguien que llegue y les lleve la verdad. Estoy agradecido a Apóstol Gustavo, Apóstol Karina, Profeta Jonathan, Pastora, Apóstol también, Miro, su esposa y toda la familia, Lara, y también toda la familia de Cristo. Tú haces todo nuevo, también Ezequiel, el Pastor Ezequiel y su esposa y toda la congregación que nos han permitido hoy estar en este lugar. La verdad que estoy totalmente por dentro, en un momento muy movilizado por el Espíritu de Dios. Y quería compartirles una palabra que está en el libro de Apocalipsis. Y ha sido esto, por lo menos en el día de ayer, en un momento también de oración, fue muy fuerte para mí. Capítulo 4, versículo 1, quiero leerles. Y la verdad que cuando pensé en esta palabra, cuando leí este texto, como en el cielo, y también fui muy conmovido porque decía, ¿qué tenemos que ver? Hay tanta riqueza, pero cómo poder sintetizar, o no sintetizar, cómo poder en el tiempo que tengamos poder transmitir algo de esto. Y dice la palabra de Dios allí en el capítulo 4, versículo 1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda,
y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, y el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, gracias. Gracias. Gracias por permitirnos verte cada día, Señor. A leer las Escrituras, ver el Espíritu de la vida, el Verbo encarnado, la verdad encarnada, la verdad viva. Señor, gracias. Pero queremos verte más. Queremos conocerte aún más. Gracias por estos días que nos has preparado para estar aquí juntos en esta armonía que genera el Espíritu de verdad. Y podamos tener un oído para oírte y ojos para verte y un corazón para decirte: Señor, queremos arrepentirnos de todas aquellas cosas que hemos construido bajo una falsa enseñanza, bajo buscar reputación y reconocimiento de los hombres, y dejamos de mirarte a ti, dejamos de contemplar tu trono en una generación que busca la devolución de todas las cosas, que todo el día está esperando una devolución de alguien y no esperaron una devolución del Eterno, del amor del Padre, de tu amor que estaba dispuesto a hablarnos, a enseñarnos. Yo te responderé. Yo te enseñaré, yo te mostraré las cosas que están ocultas y que tú no las conoces. No busquemos afuera lo que hay en Él. Gracias te damos. Estos días ha sido fuerte esta palabra. Tenemos una generación que pide, demanda y está todo el día pidiendo devoluciones. Y lo más triste es que en la iglesia hay gente ofendida porque nadie le ha dicho nada, porque han creado una falsa expectativa de que los hombres nos tienen que decir cosas y hemos perdido, en algún momento nos perdimos, nos distrajimos y dejamos de esperar en la devolución que nos hace el Padre cada día, en su Espíritu que nos habla cada día y que nos muestra el camino para vivir una vida solamente agradable a Él. El cielo no es un lugar donde las cosas naturales han sido mejoradas. El cielo es absolutamente espiritual y es una sustancia a la cual todos los cuadros y todas las cosas apuntan. Si nosotros miráramos el libro de Hebreos, se habla del tabernáculo natural y del tabernáculo celestial.
En el libro de Gálatas encontramos la ciudad de Jerusalén natural y de la Jerusalén celestial. Y en el último caso encontramos la ciudad más grande, con calles de oro, con mar de cristal. Muchas de esas cosas son parte de lo que es la descripción natural de una realidad espiritual. Pero no me quiero quedar ahí. Quiero ir textualmente a lo que acabamos de leer, sobre todo, quiero solamente ver los primeros versículos y entender este fundamento que hay en su gobierno, en su verdad, en su palabra. Y dice la palabra de Dios, quiero hacer como decía el apóstol recién, ir palabra por palabra. Después de esto miré. Y quería, la palabra después de esto, no la busqué en el griego ni en nada, pero la palabra quiere decir después de esto. ¿Después de qué? Y cada vez que me pongo a mirar después de qué, me quedo totalmente pensando y tratando de comprender, porque después de qué está hablando de los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Nos está hablando usted lo sabe, nos está hablando Juan de lo que había visto, de aquel momento cuando se dio vuelta y quería ver y escuchar quién era el que hablaba de esos 7 candeleros, y era el Señor. Y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y creo que esta palabra encierra lo que es después de esto. Y creo que este después es el que también la iglesia muchas veces no lo ha tenido, porque quiero decirles que después de esto es algo que Dios nos lleva a una revelación, nos lleva a un tiempo mayor. Dios nos quiere ir mostrando cosas mayores, cosas mejores, pero quiero decirle en primer lugar que nos hemos conformado. Que nos hemos conformado y nos hemos perdido el después, porque el después de esto tiene que ver con un mensaje a 7 iglesias que no tiene que ver, no son dispensacionales, sino de un tiempo que estaba viviendo la iglesia. A una iglesia le estaba hablando, si pudiéramos hacer algo bien rápido, pero profundo a la vez, porque lo que estaba hablando a las 7 iglesias del Asia Menor, que encontramos en los primeros capítulos, en el capítulo 2, en el capítulo 3, estas 7 iglesias eran comunidades que existían en la región del Asia Menor, en el primer siglo después de Cristo. Y encontramos cada una de estas iglesias, no voy a hablar, pero solamente permítame decirle, la primera iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has descuidado tu primer amor. Así que todos acá tengo el honor, el privilegio de estar frente a grandes pastores y hombres de Dios, que seguramente todo esto lo sabemos, lo hemos predicado. Pero cada una de estas iglesias, y yo creo que hoy la iglesia, hoy lo que habla el apóstol, tenemos que tener un verdadero diagnóstico de lo que estamos haciendo. Porque acá encontramos cómo el Señor podía identificar en cada iglesia lo que estaban haciendo, y en todas tenían un arduo trabajo. Todas estaban trabajando, todas estaban haciendo algo. Todos podríamos decir estaban en una labor, pero el ojo, la mirada del Señor puede ir más profundo. Yo oí, la verdad, cuando escuché esta palabra idiota, ya la había escuchado alguna vez, pero no en la profundidad de ahora, de esta noche. La verdad. Y cuando el apóstol habla, ¿cómo tenemos que llevar cada día el idiota y crucificarlo todos los días? Porque cuando leemos la iglesia de Éfeso, se elogia su trabajo. Y esta palabra, elogiar tu trabajo, y hemos elogiado, hermanos, pero no estoy poniéndome acá duro ni nada, solamente estoy hablando lo que estoy viendo en mí. Hemos esperado una devolución del elogio del trabajo, de lo que hemos hecho, y esa ha sido, podríamos decir, la corona que hemos construido en nuestro tiempo, pero el Señor fue más profundo y dijo, tengo contra ti otra cosa, un pequeño detalle por ahí que has descuidado tu primer amor. Tu trabajo, tu primer amor, y en cada, véalo en su casa después, y a cada iglesia había una recompensa, porque es interesante ver esto. Hay un diagnóstico, hay un tratamiento, pero hay una recompensa. Y el diagnóstico es la ausencia, es la falta de Él, y el tratamiento es volvernos a Él, y la recompensa es Cristo en todas las cosas. No hay otra recompensa.
no es más gente, no es más dinero, no es más nada de lo que podemos esperar acá. Toda la recompensa y lo que va a llenar todas las expectativas de nuestra vida es Él. Perdone a lo mejor mi énfasis, o que grito mucho. No, mi esposa me dijo, no grites. Pero siento esto en mi espíritu. Nosotros podemos copiar cualquier cosa. No quiero copiar el mensaje, pero quedé muy encandilado, alumbrado, iluminado. Podemos copiar cualquier cosa, pero no podemos copiar la pasión. No podemos copiar su amor. No podemos copiar el entendimiento. Esto solamente viene por gracia. Esto viene solamente por su Espíritu en nosotros. Yo sé que la iglesia está avanzando porque hay gente acá que ha dejado su agenda para estar en estos días aquí en Rosario. Y eso para mí es un avance. Porque a veces también hablamos de avance, pero qué bueno es que nos hemos podido detener para estar 3 días, salir de nuestras plataformas, salir de nuestros escenarios, dejar todas las cosas para solamente estar con el Señor y poder vivir esto como en el cielo. No solamente queda acá, sino que lo podamos trasladar a todos los lugares y podamos, como decía la profeta hoy, irrumpir por medio de su Espíritu en lugares donde la religiosidad, donde el arduo trabajo se nos ha comido la verdadera realidad, la verdadera persona de Cristo. Nos ha comido, se nos ha llevado todo lo que realmente Dios le ha dado a la iglesia y nos hemos confundido con otras cosas. Tenemos la iglesia de Tiátira que se le critica por tolerar una falsa enseñanza y la inmoralidad. Tenemos la iglesia de Tiátira que se le critica por permitir ciertas cosas, permitir ciertos idiotas, perdóneme apóstol, permitir ciertos idiotas que había en la congregación que estuvieran hablando. Hemos permitido, pero no es que vamos a no permitir desde el odio, de la venganza, del resentimiento, sino la prohibición del Espíritu. La iglesia de Sardis habla acerca de estar muerta. Y hay una palabra de parte del Señor que la insta a despertarse, a arrepentirse. Y la iglesia de Filadelfia se le elogia por la fidelidad y que en medio del tiempo de prueba, de lo que iba a venir, el Señor estaba con él. Y la Odisea, ya sabemos todo, la Odisea. Creo que en la Odisea estaban todos los idiotas juntos ahí. Perdóneme, amontonados. Pero asimismo hay una recompensa. Y la recompensa es Él. La recompensa es Cristo, es el Señor en todas las cosas. Todos queremos recompensa. El sistema que vivimos es un sistema totalmente evaluado y materialista, y que eso realmente a veces sin darnos cuenta ha entrado a la iglesia de alguna manera buscando recompensas naturales, buscando recompensas de los hombres, devoluciones de alguien que me diga algo, alguien que me devuelva, hermanos, la mejor devolución que podemos tener en estos días para no levantar una generación de frustrados y amargados, sino levantar una generación que ha conocido al Señor y que ha esperado la única devolución que te la puede hacer es el Señor en su amor, en su seno, en su presencia. Él traerá la recompensa sobre tu vida, sobre tu esfuerzo, sobre el trabajo, y de saber que algún idiota que haya en nosotros, todavía vivo en nosotros adentro, va a morir, va a ser llevado a la cruz. Por eso lo primero que quería decirles después de Rosario, nosotros, hermanos, tenemos que entender que no podemos vivir sin revelación. No podemos vivir. Sabe que revelar es poder sacar los velos, es poder ver lo que no veíamos. Y no es la revelación del año 1980. Nosotros sufrimos durante mucho tiempo y lo sufrimos porque, y no lo digo desde el sentir, porque la iglesia viajaba a los Estados Unidos buscando unción durante muchos años. Yo me acuerdo de estar una vez en Brasil
y le dije a los pastores, ustedes están teniendo una provisión económica, están creciendo económicamente, no aprovechen este tiempo para ir a buscar una unción. Este es el tiempo de salir a las naciones, este es el tiempo de llevar su palabra. Y algunos hermanos decían, pero no, eso, en la iglesia ha buscado unciones, ha buscado cosas que solamente los hombres pueden dar, pero quiero decirte que este es el tiempo donde la iglesia está madurando y no estamos buscando la unción de un hombre, estamos queriéndolo conocer más profundamente al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vive por siempre, al que está sentado en un trono, juzgando todas las cosas. Déjeme decirle algo, primeramente, la vida cambia cuando nosotros elevamos a una visión espiritual. La carta, a mí me encanta ver los contextos y las cartas. Muchas de las cartas que nosotros leemos fueron escritas en contextos de persecución. Es más, la carta de Apocalipsis es una carta escrita en un tiempo de persecución. La carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos fue puesta en un tiempo, claro, nosotros la vemos así, pero aquellos cruzadores, aquellos que habían cruzado, aquellos que habían salido, que nos habla de todo lo que es un mejor pacto, un mejor sacerdocio, estamos viendo la superioridad de Cristo, pero en medio de todo esto, la carta no es la carta que nosotros recibimos por un WhatsApp, eran cartas que tenían un alto contenido de gobierno, de autoridad, de reino, un alto contenido de que Dios está en el trono gobernando. Porque usted va a ver la carta. Se caracteriza en algunas cosas, la carta al hebreo, no son de aquellos que retrocedemos, sino de los que tenemos fe y perseveramos. Estaba hablando, no sea que nos deslicemos. ¿Qué estaba pasando? Muchos hermanos que habían conocido al Señor se estaban volviendo atrás porque empezaron a ser un problema para el Imperio Romano y había una cierta persecución. Podríamos decir, lo voy a decir bien rápido porque quiero salir de acá, decir muy rápido, la iglesia estaba siendo, podríamos decir, la iglesia judía era una iglesia registrada, pero aquellos cristianos que estaban caminando con el Señor no eran registrados y había una cierta persecución. Y el escritor a los Hebreos, puede decir que usted diga Pablo, el otro va a decir que es Lucas, hasta algunos han llegado a decir que es Esteban. No me voy a concentrar en eso, lo que quería decir, no somos de los que volvemos atrás, no somos de los que renegamos nuestra fe. Si hemos visto al sumo sacerdote, si hemos visto a aquel que traspasó los cielos, si hemos visto a aquel que se ha sentado a la diestra del Padre, si hemos visto su gloria más que la de Moisés, no somos aquellos que vamos a volver y vamos a comprar cualquier mercadería barata que estén vendiendo por ahí, por el solo hecho de tener y lograr cierta reputación, sino aquellos que vamos a esperar en el Señor. El escritor a los Hebreos dice, no somos de los que volvemos, porque muchos de sus hijos eran perseguidos, vamos a ponerlo así, tenían bullying en el colegio y muchos se volvían en la sinagoga porque para Roma los judíos estaban bien vistos, pero los que conocían al Señor, los que habían visto al Señor eran perseguidos. Déjame decirle, apóstol, que entre ellos había idiotas también. Por eso la carta de Apocalipsis tiene un contenido muy profundo en cuanto a eso. Y esto es lo que quería decir. Y miré. Después de esto, de venir de un tiempo de tanta gloria, de haber visto al Señor, de caer como muerto, porque solo los que resucitaron, solo los que han pasado por la cruz, son los que han visto al Señor. Pero no nos quedemos ahí como un hecho anecdótico, como un hecho histórico en nuestra vida, como es el background de nosotros. Yo vi al Señor, yo estuve con el Señor, yo recibí. ¿Cómo anhelamos lo que el apóstol decía? Me traía a la memoria un montón de cosas que hemos vivido, no en el pasado, de tiempos de quebrantamiento, de arrepentimiento. Pero yo creo que como decía hoy la profeta, es un arrepentimiento con una verdadera conciencia y entendimiento que no tiene que ver con lágrimas que van a llenar, sino con un verdadero conocerlo a Él, que es lo que realmente como generación anhelamos. Y me encanta ver esta palabra, miré. Se nos ha permitido mirar, y lo primero que vio es una puerta abierta. Por eso nosotros tenemos que estudiar la vida de los primeros mártires de la fe que habían conocido al Señor. Ellos literalmente habían sido asesinados,
sus vidas eran quitadas por causa de la fe. Un tiempo atrás estuvimos en Córdoba, no me acuerdo qué año, apóstol, pero creo que fue el 2016, allí en la iglesia del Tabernáculo del hermano y estuvo John Leitzer hablándonos acerca, si alguno puede conseguir esa predicación, de Esteban. Esteban, yo creo que hay un quiebre después de Esteban, porque dice que Esteban vio los cielos abiertos. No estaba viendo gente en su contra. Para nosotros hoy, quizás en este lugar sea, no fácil, pero podríamos decir hay un estímulo. Pero estar en medio de piedras, en medio de dificultades, en medio de una guerra, en medio de la muerte, como decía el apóstol, qué bueno es que Esteban pudo ver cielos abiertos y vio el trono y vio al Señor sentado. Porque ¿qué es lo que produce en nuestra vida el trono? No es una emoción, sino lo que produce el trono es decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Yo siempre me pregunto, porque a veces yo quiero anotar ahí, quiero anotar lo que el apóstol está diciendo o alguien que está, y no tengo el tiempo, pero el que registró Lucas, que pudo tener esa pericia para tomar todo lo que está escrito y verlo a Esteban en medio de las piedras, en medio de la muerte, que él estaba viendo al Señor. Esto no es como darle vamos a decir, un ejemplo a la prédica. No, era la realidad que estaba envuelta Esteban. Yo quiero preguntarle en primer lugar, ¿qué estás viendo hoy? Porque si empezamos a mirar las cosas que están a nuestro alrededor, nos vamos a perder de ver algo que Dios quiere mostrarnos en estos días. ¿Qué estamos viendo, iglesia? ¿Qué es lo que nos ha atrapado la atención? Nehemías, cuando estaba construyendo el templo, dijo, yo no puedo ir a hablar con ustedes, porque si yo voy y estoy haciendo una gran obra, perdería todo lo que Dios me ha encomendado. Entonces, dice Hechos 7:55, veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, y dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, no le tomes en cuenta este pecado. Solo aquellos que han sido traspasados por la cruz, solo aquellos que viven crucificados pueden hablar así. Nos fuimos llamados a mirar los rostros de nuestros hermanos. Nos fuimos llamados a mirar el rostro de la gente hoy. Fuimos llamados a ver el rostro del Señor. Fuimos llamados a contemplar su gloria, pero no solamente en un hecho contemplativo, sino en una realidad de cada día, porque en nuestro alrededor estamos llenos de rostros, llenos de cosas totalmente bajas, humanas y vanas, que lo han traído distracción. Dice que Esteban en medio de eso estuvo viendo al Señor sentado en un trono y entregó su espíritu. Por eso, en primer lugar, ver esto en esta noche y en estos días, salir de nuestras plataformas, bajarnos de nuestros escenarios para entrar a lo que Dios quiere mostrarnos, que quiere que veamos. Dice que la primera voz que oí, yo creo que una de las cosas, esta palabra primera es protos, es principal. Es primero. Esto nos habla en primer lugar de ver, de oír la voz de Cristo. Me encanta ver el orden que había en este lugar, porque esto que el Señor dijo, yo soy el primero, yo soy el alfa y el omega, no es así solamente por decir, es la realidad donde vivimos en el cielo.
cuando vivimos en el cielo, y no quiero decirle en un lugar geográfico, sino cuando el cielo, que es Cristo, que estamos en Él, la primera, la principal y la voz de autoridad, dice que lo primero que oí es la voz del Señor. Por eso creo que si nosotros en estos días podemos oír esta voz, porque usted recuerde que este es un trono y esa es una voz de gobierno, es una voz de autoridad. Entonces, para este tiempo lo que será clave para nosotros, como siempre decimos, es oír una voz gobernante. Y no una gobernante solamente a nivel iglesia, sino individual en nuestra vida. La voz gobernante que a lo mejor tenía David cuando estaba en el campo. La voz gobernante porque no sabemos de dónde vino Esteban. La voz gobernante que tenían Saulo cuando estaban reunidos para elegir el próximo que iba a salir a las naciones, y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para una obra que yo les he encomendado. La voz de autoridad. Por eso nosotros tenemos que ver que en estos días podamos dejar todas nuestras experiencias de lado, porque decirle a aquel lado, tenemos un asunto del trono de Dios. Tenemos cosas con el trono. Tenemos cosas con su autoridad. Por eso yo creo que cada uno de nosotros tenemos que estar convencidos y convictos de que la raíz de varios problemas por los cuales a veces nos hemos detenido es porque no terminamos efectivamente llevando a cabo lo que Dios nos ha hablado, porque no vimos ese protos, esa primera voz. Y este primero no es un orden, podríamos decir, nuestro, sino que es una voz de gobierno sobre nuestra vida. Yo creo que Rosario tiene que escuchar esa voz, porque es a la única voz que se va a sujetar. Es a la única voz que se va a doblar las rodillas a través de un hijo que ama y que ha visto al Señor. Mira, apóstol, perdóname, pero perdón que te diga, yo sé que Adela me va a retener. ¿Por qué decís tan perdón? Siempre me reta mi hijo. Pero quiero leerles un texto. Mientras estaba leyendo él, vino esta palabra a mí en Hebreos 2, Habacuc 2:1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y de qué he responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Entendemos interpretación con llevar cosas para nuestro rebaño, para llevar agua para nuestro molino. ¿Cuántos de nosotros hemos escrito esta palabra como una visión para la iglesia? Visiones personales, basadas en intereses personales, en ver cómo podemos hacer crecer cosas que nos van a beneficiar a cada uno, intereses personales. Pero mira lo que dice más abajo, porque a veces leímos hasta acá. Pero el versículo 3 dice: aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos este refrán sobre él? Sarcasmo contra él. Dirán: ¡ay del que lo multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantará de repente tus deudores y despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades,
y todos los que habitan en ellas. ¡Ay del que codicia injusta ganancia por su causa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal! Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste a muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. ¡Ay del que edifica a la ciudad con sangre y del que funda la ciudad con iniquidad! ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que le acercas tu hiel, le embriagas para mirar su desnudez! Te has llenado de deshonra más que el de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá sobre ti y vómito afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra y de la ciudad y de todo lo que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Pero fíjense, más Jehová está en su santo templo y calle delante de él toda la tierra. Alguien dijo una vez, o el Señor nos enseña y dice la palabra, si nosotros callamos, aún las piedras clamarían. Pero después de ver estos días y leer esta palabra, ¿y si vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? Y acá el profeta lo resume de esta manera: calle delante de él toda la tierra, pero el Señor está sentado en su trono. El Señor rige, el Señor gobierna, el Señor va a irrumpir en medio de todo este desastre. El Señor va a traer su gloria y va a manifestar su reino. El Señor está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Qué maravilloso es poder en esta tarde es saber que esta palabra, este sonido es la única voz que nosotros vamos a identificar en estos días. El Señor le dijo, sube acá. Y esto es maravilloso poder entenderlo en estos días, el subir acá. No el subir a cualquier lado, porque realmente lo primero que dice sube acá es deja donde estás. Y yo creo que hay un alto llamado de parte del Espíritu de Dios a cada uno de nosotros a dejar cosas. Estos serán días, y no quiero solamente remitirme a estos 2 o 3 días, sino que es un tiempo de subir, pero también es un tiempo de soltar ciertas cosas. Porque el después de todo esto que venía, usted puede decir, bueno, ya está todo, sino que el Señor lo invita, sube acá, quiero mostrarte algo más. Tengo algo más para la iglesia hoy. Y dice la palabra, sube acá. O sea, el panorama que tenemos que ver no es el panorama de lo que nuestros ojos están viendo. Habacuc tenía que ver esto. Él tenía que hablar, tenía que escribirlo en tabla, tenía que mostrarlo, tenía que decir, tenía que saber que Dios iba a cumplir esta palabra. Pero el Señor está diciendo, yo estoy en mi santo templo, yo tengo todo bajo control. Y esto es lo que realmente hoy mientras el apóstol hablaba, dejar todo lo que estamos haciendo para estar donde Él está. Y esto no es pérdida de tiempo, es ganancia. Es ganar tiempo. Es aprovechar el tiempo. Es lo que decía el apóstol Pablo, aprovechar el tiempo porque los días son malos. Aprovechar el tiempo para estar con Él. Porque para que podamos subir y para que Él nos muestre cosas, los hombres necesitamos tiempo. Y no es el tiempo kairótico, ni es el tiempo crono en nuestra vida. Es parar ciertas cosas para poder estar con Él.
A veces tengo que decirlo que a nosotros lo único que nos para es un médico con un diagnóstico. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos dice que tenés que parar? Y no en el sentido de dejar hacer las cosas, sino para estar con Él, para escuchar su voz, para conocer qué es lo que el trono está hablando. Esto no es una guerra de tronos, Game of the Thrones. No, no es una guerra, es un trono gobernante en nuestra vida. La guerra la tenemos nosotros adentro. ¿De qué tronos vamos a recibir? ¿Quién está sentado en el trono de nuestra vida? Porque así como tenemos una cruz, también tenemos un trono. Y solo aquellos que pasaron por la cruz son los que van a ver el trono. Y van a ver a uno sentado en ese trono de autoridad y de gobierno. Como en el cielo, Dios nos da un vislumbre de cómo funciona, cuáles son los fundamentos de este trono, los fundamentos de nuestra vida, los fundamentos que no se negocian. Te mostraré estas cosas, las cosas futuras, lo que viene, lo que tengo para ustedes. Y acá yo noté esto, nuestras visiones deben ser dejadas de lado para ser totalmente gobernados por la visión celestial. Como le dijo al apóstol Pablo, lo único que el Señor tiene que revelarnos en estos días es a su Hijo. Y esto nos va a llevar a lo que el apóstol nos enseña, adquirir el criterio del Hijo. Nos demanda dejar nuestros criterios personales, nuestros criterios eventuales, nuestros criterios de cada día. Subir significa eso. Significa abdicar a nuestras visiones personales. Por eso en esta noche y en estos días no estaremos adquiriendo una mayor información, sino nos llevarnos a desarrollar un carácter de un testigo a lo que por gracia Dios nos permitió ver. ¿Qué es un testigo? Es alguien que ha visto. Dice Hechos 26, 16, ahora ponte en pie y escúchame. Me ha aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Y después más abajo en el 19 dice, así que Rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Yo sé que todo esto lo sabe, pero qué bueno es que acá hay algunas cosas interesantes. Primero es ponerte en pie. Segundo, escuchar, porque me he aparecido a ti con el fin. Cada cosa que Dios quiere revelarnos no tiene un fin para nosotros, sino que tiene un fin para Él. Nosotros hemos usufructuado la revelación para nosotros. Lo que decía el apóstol, lo que hemos visto crecer ministerios por la revelación en el sentido de ver cómo le podemos sacar fruto para el crecimiento y el reconocimiento y pararnos en nuestro escenario. Pero acá lo que el Señor le está diciendo a Pablo, he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí. Siervo y testigo. Y me encanta leer las cartas apostólicas al apóstol, Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo. No es el superapóstol ni el superhombre, es el siervo y el testigo de lo que ha visto, pero hay algo más acá, de lo que te voy a revelar. Esto es generar un estado de expectativa que no la genera ninguna reunión, la genera el Espíritu de verdad. Yo no sé si te ha pasado estar en un estado de expectante a lo que Dios tiene para hablarnos. Yo creo que lo mismo usaba Jesús cuando hablaba de las parábolas. Señor, no las entendemos, precisamente es para aquellos que quieren entender, para aquellos que van a quedarse, para aquellos que van a abrir su corazón. Dios se esconde, no de ti, se esconde para ti, para darte a conocer, para revelarte lo que viene para estos días, para nuestras vidas. Tener una visión del trono no es solamente quedarnos ahí en un estado muchas veces contemplativo, sino que esa contemplación nos lleva a que cada día tengamos el hambre y el deseo de conocerlo más profundamente. Después de esto tengo algo más, tengo un trono para mostrarte, hijo.
nosotros tenemos que ver, como les decía, que esta carta fue escrita en un contexto de persecución, de lucha, de muchos que caían, no en el mal sentido, que eran muertos, que eran perseguidos. Y yo creo que no sé qué tiempo va. Como en el cielo. Entonces, otro de los fundamentos es saber que nuestro poder no está basado en nuestro poder, sino que está basado en el poder absoluto de Dios, sobre todas las cosas. El fundamento de los reinos de la tierra hablan de reservas, hablan de oro, hablan de un respaldo económico. Lo que estamos viviendo nosotros en Argentina estos días, lo que estamos viviendo cómo las reservas de este país y tantas cosas se sufren. Y yo quería leerles un texto que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Dice, verso 1, y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban al templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento y esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ustedes saben que estos lugares donde se ponían no eran lugar cualquiera, sino también tenían que ver con lugares importantes, lugares de gobierno, lugares donde realmente el sistema había dejado a aquellas personas débiles, había dejado totalmente despojadas. Y lo que yo entiendo acá por el Espíritu es que lo que Pedro le estaba tratando de decir, no tengo ni oro, no tengo ni plata, no estaba diciéndole algo porque sí. Porque nadie está a la puerta de una iglesia pidiendo de una puerta oro y plata. Quizás en nuestra mente humana puede ser, pues lo pensemos, pero Pedro dijo algo más que eso. No tengo limosna para darte. Él dijo, desde el poder de Dios, también no está representado en el oro y la plata. Lo que le estaba diciendo, estaba tratando de decir que nuestra vida no está fundamentada en las riquezas de esta tierra, no está fundada en el oro, no está fundada en las riquezas de los hombres, está fundada en las riquezas inescrutables de Cristo, está fundada en el trono de Dios que Él está operando cada día en cada uno de nosotros. No tengo oro ni plata, porque nosotros tenemos que entender que las riquezas materiales van a ser muy abundantes por causa del poder, pero no es el fundamento del poder, no es el fundamento del poder. El poder nuestro no está en el oro y no está en la plata. El poder nuestro está fundada en el trono del Señor. El poder nuestro está fundada en el poder absoluto de Dios. El otro día algunos me preguntaban, ¿por qué no hay tantos milagros hoy? Porque tenemos mucha, voy a ponerlo así entre comillas, mucho oro y plata. Porque nos hemos vuelto a veces hasta poderosos. Dice el libro de Hebreos, testificando Dios juntamente con ellos, con prodigios, con señales y con milagros. Testificando Dios juntamente con ellos, testificando el cielo juntamente con nosotros, testificando con prodigios, con señales y con milagros. Yo me acuerdo cuando fui por primera vez a Europa y me dijeron, bueno, lo que pasa es que acá ni oramos para ir al médico, ni oramos para esto, porque acá tenemos todo el seguro social, tenemos todo. Pero cuando iba a la reunión venía alguno y me dice, habla de milagros. No, hermano, yo no voy a hablar de milagros.
No, porque la gente está desanimada. No vinimos acá como payasos ni tratar de estimular con cosas humanas. Hermano, es cuando nos volvimos muy poderosos, pero yo sé que en estos días la palabra de Dios va a trabajar en nuestro espíritu. Decláralo, no tengo oro, no tengo plata, pero estoy confiando en el poder absoluto de nuestro Dios, que en estos días la iglesia va a llegar a donde tiene que llegar, va a avanzar a donde tiene que avanzar, porque el trono ha hablado, porque el trono ha determinado cosas en el espíritu, y solo aquellos que subieron, aquellos que dejaron cosas, que se despojaron de sus logros, de su gloria, de todo lo que tiene que ver con cosas personales, pudieron escuchar la voz del Espíritu. Y al instante, quiero dejar acá, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí el trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Yo me encanta ver la sincronización, y al instante estaba en el Espíritu. Estaba consciente de un ambiente. Estaba consciente, estaba estático de lo que estaba viendo. Porque no necesitamos nada de afuera. Dios nos ha dado la vida de su Espíritu en cada uno de nosotros. El gobierno de Dios a tu vida no te llega por información, sino porque Dios por su gracia te ha permitido ver. El gobierno de Dios no nos va a llegar por acumular mayor información, sino por conocerlo a Él. Porque como dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses 3, 1, 5, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Me encanta esta palabra, buscad. Porque parece que hoy, cuando escuchamos todo está en Cristo, esta palabra buscad no está más. Porque ya está. Total no oro, total tampoco voy a tener un tiempo de alabanza, porque todo me va a llegar así por una información, por un bosquejo que me van a pasar. Por un YouTube que voy a ver. Y tenemos una generación, como va a hablar mi esposa mañana, de hambre, que tiene hambre, que están flacos espiritualmente. Porque en nombre de que yo oí algo y lo quiero traspasar a otro, sin la sustancia, sin la vida, sin el ADN de Dios, solamente han cosas que han llegado muy superficialmente. No han sido nutridos de la verdad. Pero ¿quiénes buscan? Solo los que han resucitado. No le puedo pedir a un muerto que busque porque no va a buscar. La pregunta que yo hago para atrás, ¿cuáles son los que han resucitado? No me voy a poner con un espíritu crítico y andar buscando como un inspector de la DGI, pero hermano, busquémoslo. ¿Dónde está sentado Cristo? Y estos días pensaba, ¿sabe por qué un día cuando Pablo sabía que en la última cárcel, cuando estaba allí en el 2 de Timoteo, le escribe esta carta a Timoteo, ¿sabe lo que le dijo a Timoteo? Deseando verte, al ver acordarme de tus lágrimas. Déjenme ir un poquito, porque no dice mucho, pero ¿qué es lo que estaba hablando Pablo ahí de Timoteo? Quizás veía a ese joven en algunos momentos de búsqueda, de llorar, de quebrarse delante del Señor. Eso es lo que yo puedo ver. A lo mejor usted ve otra cosa mejor que yo, pero deseando verte, al acordarme de tus lágrimas. Hoy queremos una iglesia muy profesional, perdón con esta palabra, sé que tiene mucho significado, muy profesional, pero con pocas lágrimas, con poco fuego. Aviva el fuego que está en ti. Aviva el fuego que está en ti por la imposición de mis manos. Queremos un trono complaciente que nos haga una buena devolución. Solamente necesitamos la mirada del Señor, porque
cada vez que vio a la iglesia de Éfeso, de Tiátira y de todas las iglesias de Sardis, no fue condenatorio, fue que traía un diagnóstico para poder llevarla a la expresión del Hijo, para que pueda ser más exacta en todo lo que tenían que hacer. No fueron anuladas, fueron desafiadas a un tiempo, y yo creo que viene eso. Por eso dice, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poner, son verbos imperativos, a la mira, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Parece que están ahí, pero eso habla también de una acción. No, porque ahora me dio el apóstol, me dio aquel, me tocó, me mandó esto, voy a predicar aquello, lo otro, para poner la mira. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, etcétera, avaricia, que es idolatría, etcétera, etcétera. Acción, verbos que tienen que ver en nuestra vida por el solo hecho, hermanos, de un trono y ver uno, como dice el versículo, un trono y uno sentado. Y quiero terminar con esto. El énfasis no está en otra cosa más que en el trono, y es en el que está sentado. Y el que está sentado en este trono reina. Y Él, por medio de su amor y su providencia, controla las cosas, todas las cosas, todos los negocios. Por eso Jesús en un momento le dijo, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? A veces hemos creado muchas subculturas de lo que Dios nos ha dado y estamos ocupados con tantas cosas que nosotros creamos. Y no estoy en contra. Tenemos que tener escuela, tenemos que tener esto, tenemos que darle comer a otro, hacer todo, hagámoslo. Y está bien, no reniego de eso. Pero si lo importante que dijo Jesús, yo tengo que estar con mi papá. Tengo que estar atento a lo que Él me va a hablar. Y quiero decirles que el fundamento que tenemos aquí es la realidad de Dios en todas las cosas. El trono tiene un fundamento más. Yo no lo dije al principio, pero son los fundamentos de este trono, que es la realidad de Dios en todas las cosas. Y quiero decirte algo, vos y yo somos la realidad de Dios para este mundo. No hay otra realidad. Esta es la realidad que Dios ha puesto en tu vida. Mucho, poco, no vamos a hablar de mucho y poco, es lo que Dios ha puesto en tu vida. Y puedas honrarlo caminando conforme a esa voluntad. Para terminar el verso 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a las piedras de jaspe, de cornalina, había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Quiero decirles, para terminar acá, que el mundo vive de apariencias, pero en el trono no hay apariencias, hay realidades. Y la iglesia no vive de apariencias. Muéstrate tal cual eres. Porque toda la gracia que hay en tu vida es Él, no hay otra cosa. Si te dan vuelta, lo único que hay es Cristo. Si pasas por alguna dificultad, lo único que hay es Cristo. El mundo vive de apariencias, pero en el trono, no tengo el tiempo para hablarles esto, pero en el trono, el aspecto del que estaba sentado es un cuadro que pone de una realidad que encontró. ¿Cómo puedo describir lo que estoy viendo? Tengo que traerlo, tengo que ustedes puedan entender, pero estaba viendo una realidad que superaba todo lo que podía haber visto el apóstol. Y esa es la realidad que Dios nos invita cada día, a su realidad que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Ese trono sigue hablando. Quiero que se ponga de pie. Y queríamos orar, si se puede.
Si nosotros callamos, las piedras van a clamar. Y si nosotros hablamos, ¿qué vamos a hablar? Esto ha estado fuerte hoy, esto en mi vida estos días. Porque me gustaría guardar silencio. Pero por causa de tu amor, hoy me decía adelante venir, siento que mi alma está ardiendo por hablar lo que Dios me ha dado. Claro que no hablamos porque queremos, porque hay un fuego metido dentro, que de pronto usted no quiere, pero quiere Él. Si nosotros callamos, las piedras van a hablar, pero si hablamos, ¿qué vamos a decir? Porque mejor no sería guardar silencio, pero vamos a hablar porque hay un amor que nos supera. Y si hablamos no es porque queremos un lugar, una reputación, un reconocimiento, es por el solo hecho de que tu voz de alguna forma sea oída. Porque cuando tú hablas, levante su mano si quiere, si no, como usted quiera. Pero si su voz habla, todas las cosas se van a sujetar. Todas las cosas volverán a tener vida. Porque así como la voz que un día dijo, sea la luz, separó las aguas de la tierra, es una voz de gobierno que sigue hablando, que nos sigue hablando. Y hoy yo quiero decirles a Dios, no trajo un ángel aquí, te trajo a ti, para Rosario, para Buenos Aires, para Bahía Blanca, lo que sea. Brasil, Dios ha metido su voz en ti. Levanta tu mano. Porque si todos se callan, ¿quién predicará? Decía el profeta. Y cuando Isaías tuvo esta visión, dijo, Señor, siendo yo un hombre de labios inmundos y habitando en un lugar donde todo está mal. Pero cuando él dijo, a mí me encanta ver el trono porque todo es automático. Saquen inmediatamente un serafín, un querubín tocó sus labios y dijo, limpio es tu pecado, tus labios han sido limpiados. Entonces el profeta dijo, envíame a mí. Quiero terminar con lo que decía la profeta. El cielo va a irrumpir en todos los lugares donde nosotros estemos, de aquellos que se animaron a decir, envíame a mí. Pero no porque buscamos una reputación ni ser reconocido, porque usted sabe cómo terminó Isaías, lo cortaron al medio. Corres el peligro de que te crucifiquen en la plaza, corres el peligro de que seas muerto. El otro día escuchaba a un misionero, ¿cómo le gustó a usted África? La verdad le digo, ¿sabe lo que es dormir en lugares donde sé que puedo dormir, estar llegando una noche y dormir? Cuando ella tenía 80 años, dormir en un lugar donde pueda haber un lugar donde había serpientes. ¿Sabe lo que es dormir en una carpa donde podía ser pisado por un elefante? ¿Sabe lo que es dormir y abrir la puerta de la carpa y saber si hay leones afuera? ¿Sabe lo que a mí me gustaba? Estar en Estados Unidos, en mi casa, ir al shopping a comprar, estar con mis nietos, pero por amor de Él. Por amor de aquel que ha cautivado mi vida, estoy acá. No es que me gusta, pero he muerto a mis deseos, a mis pasiones. Envíame a mí. Lleva el reino. Irrumpe, Señor, a través de voces que están en todo lugar. El Señor dijo, les conviene porque yo me voy a ir, pero voy a estar en todo lugar a la misma vez, por medio de la iglesia. Los que han tenido una visión del trono. Y vi la tierra llena de su gloria. Ya no miramos el rostro de la gente, miramos la gloria del Hijo. Lo vemos a Él en todo lugar. Donde no había posibilidades, hay posibilidades de que las cosas eternas de Dios traigan vida donde no lo hay. Padre, te damos gracias por esta noche. Que tu Espíritu siga edificándonos. Que la luz de tu palabra, de tu verdad,
siga iluminando y disipe toda tiniebla, toda oscuridad. Que todo aquello que se volvió chato, todo aquello que perdió el brillo, Señor, por medio de tu voz y por medio de tu Espíritu y de tu gracia en nosotros, reviva. Y ha de oírse en nuestras ciudades voz de alegría, voz de gozo, voz de los que dicen nuestro Dios reina. ¿Sabe lo que era recibir esta carta? ¿Sabes que cayó la familia? Tal, Roma, el imperio los ha destruido. Pero ¿sabe qué? Te voy a leer una parte que nos han contado. El Señor está en su trono y Él gobierna. El Señor me dijo, sube acá y mira. Y cuando miré, había un trono y a uno que estaba sentado en el trono y una voz como de trompeta que gobernaba todas las cosas. Yo creo que este es un buen momento para decirle gracias, porque su voz no se ha detenido, su voz no ha parado, su voz está presente. Lleva esa voz a todo lugar. Sos una voz, dijo el profeta, dijo Juan, una voz que clama en el desierto. Señor, gracias. Gracias por esta voz. Gracias por esta verdad. Gracias por reconocerte en todas las cosas. Gracias. Dale la mano al que tengas al lado. Señor, gracias. No buscamos otra cosa en estos días. Te buscamos a ti. Si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. Buscadlas. Como el oro, como la plata, más que eso. Porque Él es más que eso. Es más que oro, es más que plata. Tu reino puede estar caído. Yo te digo, Rosario, pueden haberte vendido, pueden haberte destruido, pueden haber venido, como dijo Habacuc, aquellos que levantaron, los hay, pero el Señor está en su santo templo. Él gobierna y Él ha levantado una iglesia con la autoridad del Espíritu y con la voz de Dios para traer justicia, para traer misericordia y para traer gracia. De aquellos que se aprovecharon y vieron en la desnudez y trajeron muerte y dolor y desolación sobre las calles, tú levantarás, Señor, tu mano poderosa sobre los hijos, no para traer dolor, sino para traer tu gracia. Y se ha de oír en Rosario voz de gozo, voz de alegría, voz de los que dicen alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.